Bueno, vamos a platicar un poquito. Quiero yo comentarle acerca de algo que surgió a partir de eventos verdaderamente impactantes en la vida de algunas de las personas que conocemos y amamos. Y déjeme leerle una porción de la escritura para que entremos en tema y que pueda usted entender a qué me refiero. Dice así en Lucas, Mateo 7:7. Le voy a leer la versión de Mateo, me parece muy clara. Fíjese bien. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjese que el día de ayer platicábamos acerca de la, ¿cómo llamarle? Pues la circunstancia, es que no encuentro una palabra más clara, la circunstancia que surge y que crea muchas veces confusión, crea muchas veces una falta de entendimiento, de que oramos y pedimos y nosotros en nuestra mente normalizadora, hablando de normalidades, esperamos que nuestras oraciones idénticas tengan respuestas idénticas. Y de repente cuando oramos por una cosa con respecto a algo, a alguien, y sucede, decimos, ok, así es como funciona con Dios. Y luego oramos por lo mismo respecto a otra persona, a otra circunstancia, y Dios responde diferente. Y entonces nosotros decimos, ¿qué está pasando? ¿Es que acaso yo estoy mal? ¿O Dios se enojó conmigo? ¿O qué pasa? ¿No? Y se vuelve confuso. Pero a ver, vamos a ver, ustedes que están ahí escuchándome, ustedes que son padres o madres y tienen un hijo y son las 4 de la tarde en un lugar bonito y seguro, ya comió el chamaco o la chamaca, ya hizo su tarea y llega y te dice, papá, mamá, ¿puedo salir a jugar? ¿Qué le contestarías? Pues sí. Ahora, este mismo chamaco y la misma mamá o papá y llega y le dice, ¿puedo salir a jugar? A las 10 de la mañana, justo a la hora que tiene clases, no ha hecho tarea, no ha comido y además está en un lugar que hay mucho tráfico afuera. ¿Puedo salir? ¿Qué le contestaría? Pues no. Y en la mente del pequeño probablemente hay una confusión, pero ¿cuál es el problema? Si ayer me dejaste salir, ¿por qué hoy no? A menudo nosotros establecemos una norma para nuestra forma de vivir que está basada estrictamente en nuestra voluntad, o como quien dice, en lo que se nos pega la gana. Y las circunstancias, las responsabilidades, las prioridades de nuestra vida pasan a segundo término a favor de nuestros gustos, a favor de nuestros caprichos. Me estoy refiriendo a cosas tan simples como una comida determinada, que puede ser que te caiga muy bien como desayuno, y puede ser que te caiga pesadísima en la noche. Es la misma comida, ¿no? Pero depende de en qué momento te la comes. O cosas tan tremendas, como por ejemplo el que tú oras y un enfermo sana, y luego oras por otro enfermo y ese enfermo no sana o incluso se muere. Y cuando nosotros tenemos una relación con Dios que está basada en nuestra carne, y no estoy hablando del pecado carnal, estoy hablando de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestra identidad, no de nuestra identidad, más bien de nuestra personalidad interior, que no
considera lo demás y a los demás, puede ser que nos encontremos en un conflicto de fe. En un conflicto de fe que está basado principalmente en que concebimos y establecemos una relación con Dios como la establecemos con Santa Claus, a quien nosotros le hacemos nuestra cartita de peticiones y esperamos que nos aparezca abajo del árbol lo que pedimos, ¿verdad? Y no consideramos ninguna otra cosa porque a nosotros alguien nos enseñó que Santa Claus es un viejito gordo vestido de rojo y blanco que cumple los deseos de los niños y algunas veces se nos maneja de los niños que se portaron bien, aunque en realidad no hay ningún niño que se porte mal si es un niño feliz. Que sea travieso, va todo lo que quiera, pero eso es normal, eso no es portarse mal, ¿no? Eso es una forma de chantaje de los padres que le cuentan de Santa Claus a sus hijos. Pero en realidad hay veces que Santa Claus te concede tus deseos y otras que no, y te enojas con Santa Claus, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Dios no es Santa Claus. Dios no es Santa Claus. Dios no está aquí, no vino a nosotros para cumplir nuestros deseos. Dios nos ama tanto que su mayor deseo, el de Él, que es el único que cuenta, es que usted y yo estemos bien y seamos bendecidos. Y al principio le puse el ejemplo del padre o la madre, porque es lo que más se aproxima. Tan es así que en este pasaje que le leí, la explicación para esa respuesta o no respuesta, o respuesta diferente de las oraciones, el Señor la aclaró con el mismo ejemplo. Leímos, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. ¿Usted cree que este ejemplo del Señor aquí del pescado y la serpiente es una cuestión alegórica o figurada? No. Mi hijo Alejandro, cuando estaba chico, tuvo una pecera. Y esa pecera que tuvo, la tuvo porque yo decidí darle un pez en lugar de una serpiente, porque lo que quería era una serpiente, literalmente. O sea, cuando yo leí este pasaje entendí perfectamente a qué se refería el Señor. Nosotros oramos al Padre expresando nuestras necesidades y a veces son cosas bien tremendas como la sanidad de un ser amado, ¿no? Nosotros le hablamos expresando lo que nosotros deseamos, rogándole a Dios cosas que no son intrínsecamente malas. Pero Dios lo conoce todo, Él es omnisciente, Él conoce el futuro, el pasado, el presente, Él conoce lo que está a nuestra vista y lo que no podemos ver, Él conoce los corazones de todas las personas que nos rodean, aunque nosotros no las conozcamos, y porque Él nos ama con un amor infinitamente perfecto, Él a aquello que nosotros oramos responde, no cumpliendo nuestros deseos, sino dándonos lo que necesitamos. Amén. Dándonos lo que nosotros queremos, cuando queremos lo que es su voluntad, y dándonos algo que no queremos, cuando lo que queremos no es su voluntad. Y en todos los casos, como un Padre terrenal, pero a un nivel infinitamente perfecto, Él actúa por amor a nosotros. Esto es algo que nosotros tenemos que meditar profundamente. Parece simple, parece que es, bueno, pues eso es un pasaje común y eso todo el mundo lo sabe. No es cierto, amados, no es cierto que lo tengamos claro, porque cuando nosotros rogamos desesperadamente por la respuesta de Dios, con respecto al dinero, con respecto a la familia, con respecto a la iglesia, con respecto a la salud, con respecto a la vida misma, nosotros anhelamos ver cumplido lo que nosotros estamos pidiendo y a veces nuestra fe flaquea, nuestra relación con Dios se resquebraja cuando nosotros oramos por algo y la respuesta que recibimos del Señor es distinta de aquello por lo que oramos. Y a veces somos incapaces
de entender, porque la mente de Dios es infinitamente superior a la nuestra. Somos incapaces de entender los motivos del Señor para respondernos tal o cual cosa que suele ser distinta de la que nosotros estamos pidiendo. Mire, yo le voy a decir cuáles son estos principios básicos. El primero de ellos es: Dios siempre escucha su oración. Dios siempre escucha su oración. Primer principio. Usted puede saberlo con certeza absoluta, porque Dios es omnisciente y omnipresente. Dios siempre está en todas partes y Dios lo sabe todo. Así que Él no solamente escucha siempre tu oración, además ya sabía lo que ibas a pedir antes de que oraras. Por principio. En segundo lugar, Dios siempre tiene una respuesta dinámica para la oración. Incluso guardar silencio es una respuesta dinámica. Incluso guardar silencio es una respuesta de Dios. Cuando Él no te contesta nada, Él te está dando un mensaje. Te está dando un mensaje respecto a tu corazón, respecto a tu relación con Él, o respecto a la necedad de lo que estás pidiendo. Dios siempre responde, siempre, siempre. Lo que pasa es que Dios responde de acuerdo con su amor y sabiduría perfectas, no con tus deseos humanos. Y a veces son situaciones tremendas. Mira, cuando nosotros pensamos en el ejemplo del niño que quiere o no salir a jugar, nos parece sencillo y bien simpático. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en la oración que nosotros levantamos a nuestro Dios para que sane a alguien amado, y en lugar de sanar a esa persona, Dios elige llevársela a su presencia. Entonces nos encontramos con que es una situación crítica, es una situación tremenda que requiere de la máxima atención de nuestra parte, porque en muchas ocasiones, y yo le estoy hablando de ocasiones que yo he tratado, porque deben ser millones, pero al menos yo en mi ministerio he tenido que enfrentarme a menudo a personas que viven esto, y yo personalmente lo he vivido en ocasiones. Toda nuestra fe, todo nuestro sistema de creencias, toda nuestra relación con Dios se quiebra cuando el Señor no responde a nuestra oración con la respuesta que nosotros esperamos. Déjeme contarle rápidamente un ejemplo de mío personal que para ver si puedo darme a entender con más claridad. Hace alrededor de 21 años, mi hijo cayó enfermo de gravedad con una encefalitis global, no solamente las meninges, sino todo el cerebro está inflamado. Y los médicos nos dijeron que él ya no tenía solución. Estaba clínicamente, para todos los fines prácticos, al borde de la muerte de la mente y seguramente del cuerpo. Nos decían los médicos, literalmente, que fuésemos a buscar la solución a su sepelio y a su entierro, porque de otra forma nos iba a agarrar de sorpresa, que le quedaba un poquito de vida y que si acaso sobreviviera, iba a ser un vegetal. Durante este lapso de confrontación con este diagnóstico, yo entré en un estado frenético de oraciones y ruegos porque Dios lo sanara. Esa era mi oración. Yo oraba, yo clamaba, yo pedía por la sanidad de mi hijo. Yo pedía que Dios sanara a mi hijo. No pedía otra cosa, ni consideraba ninguna otra cosa, nada. No había ninguna otra consideración al respecto. Para mí la única respuesta aceptable de parte de Dios era que mi hijo sanara. Y pasaron semanas. Y durante esas semanas yo no podía hacer otra cosa que estar en oración. Ni siquiera era eficaz trabajando porque estaba yo desconcentrado, mi hijo estaba muriendo. Y después de un tiempo llegó un momento en el que el Espíritu Santo puso en mi corazón un nivel de paz que yo no podía ni siquiera concebir, y mi oración cambió. Entonces mi oración fue: Señor, Él es tuyo, tú me lo diste durante un tiempo, y yo te doy gracias por cada día que viví al lado de mi hijo. Pero
es tuyo. Y si tú así lo decides, entonces, pues yo te lo entrego. Sea que viva o sea que muera, yo te alabo, yo te glorifico y yo acepto tu voluntad. En ese momento pasaron una serie de cosas que no le voy a contar ahorita porque es toda una historia, pero Dios lo sanó. Hoy está a punto de cumplir 26 años, ya está pensando seriamente en casarse, tiene su trabajo, tiene su vida y así sirve a Dios. Había un propósito, ¿se da usted cuenta? Era necesario que mi oración fuera transformada. Alguna vez alguien me dijo que mi fe era muy insolente, porque yo pedía y Dios me daba, y yo oraba y los enfermos sanaban, y yo le rogaba a Dios y el Señor me contestaba. ¿Sabe qué? Esto es no porque Dios fuera un cumplidor de caprichos, sino porque por la gracia de Dios yo frecuentemente oraba de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, es verdad que yo me había vuelto un insolente. Es decir, yo sentía una seguridad, esa de la que le hablaba hace ratito, una seguridad incorrecta de que Dios era mi Santa Claus personal. Y de que lo que yo le pedía a Dios, Dios lo hacía. Y era necesario que yo aprendiera que Dios me contestaba lo que era su voluntad perfecta, lo que era el plan perfecto de Dios para mí, para quienes me rodearan, para aquellos por quienes yo hiciera oración, para aquellos a quienes yo sirviera en mi ministerio. Y que si yo eventualmente lo que pidiera estaba fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios no iba a responderme con lo que yo quería, sino con lo que Él quería. Y era algo que, para que yo lo entendiera, tenía que experimentarlo en la situación más crítica que se pueda usted imaginar, para que no se me fuera a olvidar. Y no se me olvida. Cada minuto de esas semanas las tengo presentes y me voy a llevar a la tumba ese recuerdo que hoy para mí es glorioso, aunque en aquel momento me parecía terrible. Sin embargo, para mí hoy es glorioso ese tiempo que pasé, porque cambió mi vida, cambió mi corazón. Y sufrí cosas tremendas en lo personal por la gente que nos rodeaba en aquel momento, pero independientemente de eso, Dios siempre estuvo con nosotros. Y por la gracia y por el amor y la misericordia de Dios, yo puedo decirle que Dios a mí me dio lo que necesitaba, y hasta hoy Dios me da lo que necesito cada vez que yo le pido. Y a usted también, a usted que me está escuchando y que dice a veces, ay, es que el Señor, ¿por qué tarda tanto en responder mi oración? Ay, es que el Señor, ¿por qué no escucha mis ruegos? Yo le voy a decir una cosa, desde la primera vez yo ya le escuchó, y es muy posible que usted esté viendo una de dos, o la respuesta de Dios, si no quiere aceptarla porque usted quiere otra cosa, o probablemente Dios no le ha respondido porque Dios está esperando que usted cambie su oración, y en vez de estar exigiendo como niño berrinchudo, usted vaya con el Señor y diga, mira Señor, estoy pasando por esta situación, ahora te ruego que hagas tu voluntad y no la mía. Que hagas lo que tú quieres hacer, no lo que yo quiero. Y en ese momento, usted va a empezar a ver la gloria de Dios, no en la respuesta a su capricho, sino en la transformación de una vida normal, de una vida mediocre como la de todos los demás, a la vida abundante de un hijo de Dios. Y que probablemente le va a sorprender enormemente porque va a ser muy distinta de la que usted se imaginaba. Pero a final de cuentas, en su corazón va a saber que Dios está con usted. Y va a dejar de dudarlo. Y va a tenerlo por una experiencia maravillosa que se vive día tras día. Cada vez que abres los ojos, cada vez que miras a tu alrededor, te das cuenta de que la mano de Dios está hasta en los detalles más pequeños. Porque Él todo el tiempo está velando por nosotros. Dios no duerme. Nosotros le decimos a Dios hasta mañana, pero no le decimos que descanses. Porque Él no descansa, porque Él no se cansa. Porque Él está atento de día y de noche a usted, a sus necesidades reales, no a sus caprichos, a sus necesidades reales, a sus anhelos auténticos que están alineados con la voluntad perfecta de Dios. Y usted puede en todo momento acudir al auxilio oportuno, al socorro efectivo de Dios que escucha sus oraciones. Pero ore bien,
No ore diciendo, Señor, yo quiero. Puede platicarle lo que usted quiere, se vale, por supuesto, porque Dios lo escucha. Pero hágale como Jesús, cuando oraba acerca de su propia terrible y espantosa muerte. Que le dijo, Señor, si se puede, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue necesario que el Señor padeciera por todos nosotros. No es una cuestión de querer, es una cuestión de que era lo que realmente necesitaba toda la humanidad. Y el Señor, a la oración de Jesús, respondió diciendo, hijo, es necesario que pases por esto. Así que te voy a fortalecer. Y dice la palabra que enseguida vinieron ángeles y le fortalecían. Así que Dios respondió de inmediato a su oración. Pero respondió lo que tenía que ser respondido. Y el camino del Señor Jesús fue glorioso. Y por eso hoy usted y yo tenemos vida y vida abundante. Amados, mediten en esto, piénsenlo bien. Y si en un momento dado su fe flaquea, cambien su oración. Y dígale al Señor, ya estuvo suave de mis caprichitos. Haz tu voluntad y va a ver la mano de Dios. Amén.